buenos días a todos. Pensaba que iba a ser la mesa más joven, pero hace un ratito hubo una mesa súper interesante sobre la generación alfa. Así que vamos a rejuvenecer un poquito con esta mesa y les voy a pedir a mis compañeros Botoa, Enrique, Sergio, Teba, si os queréis venir, sentaros, si os podéis sentar en el orden y así nos... Perfecto. Ah, mira, qué bien lo hemos hecho. Bien, Sí. nos oímos todos, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la generación Z, de cómo conseguimos alcanzar, cómo conseguimos ilusionar a una generación, en principio, generación más o menos, luego hablaremos de ello, porque cada uno de nosotros tendremos a lo mejor distintas opiniones. Nos reímos un poco porque hace un rato hemos tenido la mesa ya adelantada, pero bueno, está bien porque así la podremos seguir desarrollando aquí. Entre el 95 y el 2010 podríamos decir que sería esa generación Z a efectos de edad. Es una generación joven, una generación que por primera vez no tiene interés en ser el jefe. Quiere no un trabajo, sino una experiencia laboral. Eso de estar trabajando 10 años en el mismo sitio se les va de la pinza. Quieren conciliar la vida familiar, con el trabajo, con el ocio, con diversas cosas. Quizás sea la generación, según algunos datos, que más interés tiene en viajar. Quizá. Hay algunos datos, los podemos comentar. Pero oye, no me voy a enrollar mucho más porque teniendo aquí 4 profesionales con mucha experiencia, lo cual equivale a 4 expertos en este tema, me voy a permitir el lujo de preguntarles a ellos y así salimos de dudas. Pues un poquito por orden, Botoa, tú estás en un tema muy interesante. Tú eres licenciada en Geografía e Historia y has sacado también un máster en las ciencias de información, llevas años trabajando en el Museo Thyssen-Bornemisza haciendo un montón de cosas. ¿Cómo llegáis? Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que haces tú y cómo llegáis en el Museo Thyssen a esa gente joven. Bueno, ahora mismo, después de, como decía Isidro, pues casi 20 años en el museo y pasar por comunicación, por prensa, siempre en torno a los contenidos artísticos, ahora mismo llevo todas las redes sociales y también los podcasts, que llevamos ya un par de años haciendo podcasts con un resultado fantástico. En redes sociales, el museo tiene perfil en Facebook, en un montón de redes sociales, pero aquellas que más nos ayudan a llegar a los jóvenes son básicamente TikTok, YouTube y bueno, por ejemplo, hemos abierto un canal en WhatsApp recientemente que también nos está funcionando muy bien. Y bueno, básicamente es personalizando un poco la comunicación en cada uno de estos canales, cuidando muchísimo el contenido, nos dedicamos mucho, lo hacemos con mucho mimo y luego que tenemos la suerte de trabajar con pues, unos artistas maravillosos y con obras de arte que además nos permiten, que también lo comentábamos antes, hablar de un montón de temas, casi de todo, que interesan a la juventud especialmente. Hay algunas actividades que estáis haciendo específicas, ¿no? Nos comentabas antes. Sí, efectivamente. Hay, por ejemplo, el programa de amigos del museo, que es un poco una tarjeta anual. Pues desde hace poquito, el año pasado, creamos una específica para amigos jóvenes hasta los 35 años. Se amplía justo este año, que se llama Lab Thyssen, que ofrece un programa de actividades increíble, no solo el acceso gratuito, visitar las exposiciones antes que nadie, sino visitar galerías, otros museos, poder conocer a personalidades de la cultura que eligen los propios jóvenes, o sea, es un programa participativo, una fiesta, DJs en el museo, performance, unas actividades chulísimas. Y luego hay también un programa que se llama Versión a Thyssen, que a lo mejor algunos conocéis, que es un concurso que llevamos a cabo en Instagram, que consiste en invitar a los jóvenes creadores a interpretar las obras de la colección. Esto funciona también de maravilla, la calidad es impresionante y vamos ya por la edición número 19, o sea que bueno, bastantes cosas. Muy interesante, sí. muy interesante. Bueno, a continuación tenemos a Enrique Alex. Si no lo seguís, estáis tardando, ¿vale? Bueno,
Gracias. Evidentemente nos podéis seguir a todos en LinkedIn, por ejemplo, que sé que estamos todos, pero es que Enrique es un influencer de turismo. Y voy a quedarme, porque un influencer de turismo no es el influencer de turismo, que además a algunos de nosotros ya nos ha impresionado. Así que muy recomendable, ¿no? Enrique, cuéntanos, ¿cómo es la vida de un influencer y cómo llegamos desde tu canal o tus canales, porque tienes varios, a esa gente un poquito más joven? Ni mi madre me presenta con tanto cariño, ¿eh? Qué bien. Bueno, la vida de un influencer de viajes es muy privilegiada a día de hoy. Yo también es verdad que empecé hace 8 años, ¿no? Cuando las cosas eran muy diferentes. Y entonces he tenido la oportunidad de ir creciendo con las plataformas, porque hace 8 años los viajes eran una cosa que tampoco se trataba muy específicamente, sobre todo en España. A día de hoy, pues la verdad es que los contenidos en Internet han ido cambiando tantísimo, ¿no? Cuando yo empecé eran vídeos de 15-20 minutos, cuanto más largo mejor. Y ahora es un poco lo contrario, es cuanto más corto mejor. Hemos pasado de piezas de 20 minutos a piezas de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos como mucho, ¿no? Ya es largo. Y al final yo creo que se trata yo creo que, ya discutiremos de esto, pero creo que en los viajes es una cuestión muy transversal y que no depende tanto de la edad como de cómo se cuentan unas historias y cómo despertar el interés yo puedo hablar, por ejemplo, la foto que está puesta ahí es en el Taj Mahal. Yo puedo decir, mira esto qué bonito, qué foto más bonita se puede hacer aquí, o puedo llevarte a la historia de eso a través de detalles pequeños, ¿no? Las redes sociales ahora mismo estamos todos acostumbrados a hacer así, scroll, 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 yo el primero, y tenemos que llamar la atención con historias que se puedan contar a partir de un detalle muy pequeño. Ahora mismo funciona así, pero los que nos dedicamos a esto tenemos un abanico tan enorme de posibilidades que, bueno, yo duermo muy poco, la verdad, pero también el estar dedicándote a esto es estar constantemente retándote a cómo puedo contar las historias que antes contaba de otra manera, adecuándome a los canales nuevos. Cuando empezó TikTok o los Reels en Instagram, yo me agobié muchísimo y yo dije, pues nada, se me ha acabado la carrera porque, claro, yo hago reportajes de viaje y ya esto es otra cosa. Hasta que empecé a encontrar la forma de contar lo mismo, pero de una manera totalmente diferente, ¿no? O sea, es mismo mensaje adecuándome a... Y además yo creo que quizás son las nuevas generaciones, yo ya tengo 36 años, pero quizás son las generaciones más jóvenes las que han impuesto o nos han dirigido a todos a consumir cosas de forma más rápida, pero creo que todos hemos ido detrás, ¿no? Porque al final el contenido, los buenos creadores acaban situándose pues, en la corriente. Y bueno, pues esto es un poco el reto. Yo estoy más fuera de casa que dentro, pero cuando estoy en casa pues estoy rompiéndome la cabeza para encontrar estas nuevas formas de contar. Bueno, que sepas que todos más o menos estamos en la misma edad, o por lo menos en la misma generación, pero bueno, va, es una broma. Sergio, voy a contar un secreto, si con tu permiso, claro. Que es que tú fuiste a Perú para algo que viste también de Enrique, ¿no? Por los super vídeos que hizo Enrique sobre Perú, sí. Que fue increíble. Bueno, un segundo. Pero en YouTube, ¿ves? En YouTube. Claro. Es que soy Sergio una generación, Barrera entonces... es el CEO, el fundador de una agencia que se conoce Keeper Experience, que es especialista en marketing de influencers. Y además Key Talents, ¿no? Talentos. Pero además veo ahí que eres presidente de la comisión de influencers de IAB Spain, que conocéis todos, que hacen unos estudios fantásticos. Así que tú conoces ahí el sector de los influencers de una manera fantástica. ¿Nos cuentas un poco qué es lo que haces? Bueno, yo creo que tanto Enrique como yo hemos hecho un poco el campo para que los que ahora vienen tengan todo hecho un poquito, aunque hay mucho por hacer aún, pero llevamos 8 o 10 años en este sector y bueno, pues la verdad es que yo trabajaba antes en una empresa privada, me di cuenta que los influencers evidentemente influenciaban y que había mucha oportunidad para al final pues juntar marcas, destinos, productos que necesitaban vender más con ese tipo de creadores, ¿no? Y al final lo que hacemos en la agencia pues es ver los intereses que necesita la marca, diseñar un poco la estrategia y encontrar a los mejores influencers para que vendan su producto y al fin y al cabo pues eso, encontrar oportunidades que siempre hay en todos los sectores, ¿no? Y yo creo que en el sector del turismo precisamente creo que hay mucho por hacer a nivel influencer marketing. Creo que hay muchas palancas que nos están tocando
y que la industria del turismo en general es muy reactiva, ¿no? Yo creo que para realmente trabajar el influencer marketing de manera correcta hay que ser proactivo, ¿no? Y ahí es donde está, yo creo, que la clave del turismo a la hora de utilizar influencers. O sea, que nos ves un poquito al sector paraos, ¿no? ¿Entiendo eso? Yo diría que sí, sobre todo porque al final un hotel, un destino, tiene muchas peticiones de, oye, pues gente que quiere ir a su hotel o gente que quiere ir al destino, hacer una colaboración con ellos, pero claro, igual esos influencers no son los adecuados para ese hotel o ese destino, ¿no? Y ahí es donde está un poco nuestro trabajo, ¿no? Como agencia, el decirle a la marca, pues este sí porque sí, y este no porque no, pues porque no encaja con los contenidos que tú quieres hacer, no encaja con el público que tiene, no tiene público en España. Bueno, pues 1000 historias que hay detrás de lo que es hacer una campaña de influencer marketing, y que es donde realmente ahí es donde se profesionaliza el trabajar con influencers. Claro, bueno, fijaros, y nos faltaba una cosa también muy importante dentro de este abanico, ¿no? Y es Teba Lorenzo. Eres la directora general de soluciones de negocio en TikTok para España y Portugal. Cuéntanos, pues tú también tienes unos años ya de experiencia, no solo en TikTok, obviamente, sino en marketing digital, así que conoces bien el tema. ¿Cómo desde TikTok, bueno, cuéntanos primero qué haces en TikTok y luego pues un poco cómo TikTok atrae un poco, qué herramientas nos da a los influencers, ¿no? Sí, bueno, en nuestro equipo en TikTok a lo que nos dedicamos es a acompañar a las marcas que quieren comunicar en TikTok, les ayudamos a encontrar su voz, su estilo, y les ayudamos a alcanzar sus objetivos, pues, tanto de comunicación, de marketing, de negocio en general. En cuanto a la industria turística, yo creo que desde TikTok estamos fomentando la digitalización de la economía y de las empresas turísticas a través de la creatividad y del descubrimiento. Estamos hablando de más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, con lo cual el alcance que estas empresas pueden tener, pues os hacéis una idea. Y además el contenido de viajes es clave, es fundamental dentro de TikTok. Tenemos estudios que nos dicen que el 96% más, ni más ni menos, es decir, para la práctica totalidad de los usuarios de TikTok, viajar es importante. Pero es que además el 77% nos ha dicho que descubren destinos en TikTok, destinos, hoteles, aerolíneas, experiencias, es decir, TikTok es una plataforma de descubrimiento. Y si a eso le unes que 2 de cada 3 usuarios en TikTok realizan una acción, porque en TikTok no solamente se disfruta contenido, sino que se comparte, se comenta, se hace like a la empresa, se visita esa página de ese hotel, ese destino, pero si trasladamos 2 de cada 3 usuarios realizan una acción a la industria turística, estamos hablando que esto se puede traducir en la reserva de un hotel, en contratar un viaje, con lo cual, desde nuestro punto de vista, nuestro papel aquí es fomentar esa digitalización y ayudar a las empresas a alcanzar nuevos clientes. Pero TikTok en realidad es de gente, de chavalines, bailando y haciendo, ¿no? Muchos creo que piensan o pensamos esto, bueno, yo no lo pienso, pero yo creo que sí, ¿no? Que pensamos algunos que TikTok es de... ¿Eso es así o...? No lo sé, vamos a hacer una prueba. ¿Quién de aquí de la sala utiliza TikTok? ¿Quién disfruta TikTok? Bueno, ¿vale? veo Sube la jóvenes, media, sube la media. pero... No, tenemos un estudio que no lo decimos nosotros, ¿vale? Kantar, que todos lo conoceréis, sacó un estudio que se llama The Power of TikTok. El 67% de los usuarios de TikTok tienen más de 25 años. 2/3. 2/3. No, y sobre todo que yo creo que el cambio de comportamiento se está produciendo en los viajes. Yo acabo de llegar de Tailandia y antes hablábamos del tema de Google Ads y tal. Yo todos los contenidos, estando en la propia Tailandia, todo el viaje lo iba buscando a través de TikTok. Y yo iba a Chiang Mai y lo primero que hacía es buscar Chiang Mai en TikTok. O sea, y eso, el comportamiento, antes buscábamos en Google. Y yo que tengo 35, que soy millennial, pero imagínate la generación Z. Es que ya no saben prácticamente ni lo que es Google. Entonces, es que las herramientas yo creo que tienen que ir evolucionando a lo nuevo que llega. Bueno, una cosa que tenemos claro es que nos van a estar dando una envidia permanente. Perú, Tailandia y como les dejemos hablar... Con más viajes, Enrique, ¿eh? O sea... Bueno, oye, por centrarnos un poco en esta generación Z, que ya vemos que hay algunos que están en TikTok, pero que también estamos otros con más edad en TikTok, ¿no? El usuario joven no tiene otra herramienta que un smartphone, ¿no? Es el smartphone, el teléfono
móvil, el teléfono inteligente, la herramienta principal para la generación Z? ¿Quién? Bueno. Desde luego, en las consultas a la web, por ejemplo, pues sí, es un porcentaje, yo creo que hablamos del 65% de las consultas son a través de móvil. Y eso es a nivel general. Y eso es a nivel general, claro. Exacto. Sí, o sea que sí. Todavía sigue habiendo, por ejemplo, es verdad que toda la gente que consulta en Educatizen, que es nuestra área educativa, como tiene muchos recursos de cursos, de herramientas para aprender técnicas y demás, eso sigue habiendo, está muy equilibrado, ¿no? Ordenador móvil. Pero sí, desde luego, para redes sociales, desde luego, sí. Claro, si estamos pensando que no utilizan mucho el buscador de Google, sino que utilizan básicamente redes sociales, yo creo que más está claro, ¿no? Que el smartphone... Decían en un estudio que leí hace un par de días que la generación Z utiliza más tiempo el smartphone que hablar con personas, ¿no? Que tener... ¿Pensáis que está perdiéndose entre la gente joven un poquito ese contacto más humano y que se desenvuelven suficiente y adecuadamente con un móvil? ¿O? Yo aquí diría que me parece que a veces pasamos por alto que a través del smartphone también se construyen relaciones personales. Yo a todos los amigos que tengo ahora, el 100%, los he conocido gracias a las redes sociales, gracias a interacciones de este tipo, y eso también se traduce en cosas en el mundo real, ¿no? Igual que hablábamos esto de los viajes, yo puedo publicar contenido de viajes que se traduce en viajes de verdad, en comunidades de verdad que se visitan, en destinos que de repente tienen una oportunidad de crecer de forma más sostenible porque el contenido ha ido en ese sentido. Y para mí un poco por eso es tan importante, o sea, yo siento que los creadores en Internet tenemos una responsabilidad gigantesca, porque yo personalmente, siempre, desde que empecé, he utilizado los viajes como excusa para hablar de valores, para hablar de sostenibilidad, de turismo responsable, de diversidad, de igualdad. Y hay quien no lo hace, ¿no? Pero el contenido se va a consumir igual. Entonces, el prisma a través del cual se cuentan las historias define en el mundo de los viajes cómo se va a hacer después ese viaje. Si exigiendo algo al destino, si llegando ahí a me da igual todo, o llegando ahí con conciencia y con, ok, voy a Tailandia, ya he visto que, aunque me lo ofrezcan, quizá no debería subirme a un elefante, ¿no? Ya sabes lo que hay detrás. Creo que el mensaje al final es importantísimo. Entonces, por no salirme de la pregunta, yo creo que Internet es la oportunidad de que todo el mundo tenga un conocimiento al que antes no se podía llegar y que todo el mundo también pueda compartir su conocimiento. Y yo creo que en la mayoría de los casos esto no aísla a las personas, sino que les da muchísimo mayor abanico. Todos tenemos, quizá no grandes amigos, pero tenemos conocidos o colegas con los que tenemos una red de contactos y una malla social que antes yo creo que sin las redes sociales o las plataformas no era posible. Sí, por apuntar a lo que está diciendo Enrique, yo creo que ha tocado dos puntos que son muy interesantes de ciertos prejuicios que a veces existen. El primero es la conexión. Nosotros, por ejemplo, en TikTok lo que vemos es que las comunidades se reúnen en torno a pasiones e intereses comunes y esto muchas veces es transgeneracional, trasciende un poco a las generaciones. Por ejemplo, Albania, que es un destino que se puso de moda recientemente. Yo fui a Albania también por TikTok. También fuiste. Pues te quiero decir, desde un grupo de amigos veinteañeros hasta mi propia madre, bueno, pues comparten, digamos, ese interés y esa pasión. Y la otra cosa que ha dicho Enrique, que me sumo al 100%, y además aquí tenemos dos muy buenos ejemplos de cómo el contenido puede tener un propósito y puede tener un valor educacional, que es tanto la cuenta del Tizen como la cuenta de Enrique. En el caso del Tizen, digamos que es más obvio, si me permites, Botova, porque evidentemente tiene un trasfondo cultural per se, pero ellos le dan un componente educacional de que el contenido que tú estás disfrutando y que te está entreteniendo a la vez te está educando, y en el caso de Enrique es exactamente tal cual dice, aporta unos valores en cuanto a sostenibilidad, igualdad, que es algo que, curiosamente, ese es el contenido que más triunfa. Lo que tú decías antes de, bueno, los bailes, no, el contenido que triunfa en TikTok es el contenido que tiene un componente educacional y que tiene un propósito, que tiene un sentido. Las audiencias son inteligentes y quieren aprender, y eso es lo que están buscando. ¿Veis por qué hay que seguirlos, no? Pues bueno, está claro que el dispositivo móvil es la ventana que utiliza
la generación Z y probablemente también la mayoría de millennials, todo vamos a decirlo, pero ¿en qué redes sociales, digamos, que se mueve habitualmente esa gente que tiene ese comportamiento? Porque estamos ya haciendo un poquito transgeneracional ahí, estamos moviéndonos en un tipo de personas que tienen un comportamiento más concreto. ¿Qué tipo de redes sociales? Por ejemplo, en el Thyssen-Bornemisza, ¿qué redes sociales son las que vosotros veis que más gente joven accede a ella? A ver, es verdad que la franja de edad que más nos siguen todas es como entre los 26 y 34 o así, según todos los datos. Pero la que despunta quizá en la generación anterior es YouTube y TikTok y Instagram. Claro. Yo creo que también depende un poco del contenido que la audiencia ve, ¿no? O sea, porque decimos, pues sí, la generación Z solo ve TikTok, ¿no? Y justo hablando de viajes, aunque Rico hizo la vuelta al mundo hace muchos años, bueno, muchos años tampoco, no tantos. Pero ahora mismo, uno de los contenidos más importantes de Internet para la generación Z es la vuelta al mundo de Plex, que es uno de los influencers más importantes de España y te diría casi del mundo ya, ¿no? O sea, Plex sube un vídeo al día en YouTube de 20-25 minutos y lo ven más de 2 millones de personas. Y es un chaval de 21 años. Y ha demostrado que la generación Z también puede ver YouTube, ¿no? Obviamente la estrategia de Plex también va a irse todos los días a un blog en TikTok diferente al que sube en YouTube, ¿no? Y es lo que hablábamos antes, que hay que saber qué tienes que contar en TikTok, qué tienes que contar en YouTube, ¿no? Y hay público para todo. Hay público que tiene los 25 minutos al día para verse el vídeo en YouTube y hay gente que no le apetece verse los 25 minutos, pero quiere verse el TikTok de 1 minuto y medio que cuenta el resumen del vídeo en TikTok, ¿no? Entonces, yo creo que las plataformas, pues eso, son plataformas y las audiencias somos las que elegimos qué plataformas consumimos dependiendo del tiempo que tenemos o los intereses que tenemos. Al igual que yo, por ejemplo, me hace gracia Plex, pero a lo mejor no consumo el contenido de Plex a nivel de viajes, ¿no? Lo consumo a nivel de entretenimiento, ¿no? Sin embargo, el contenido que consumo a nivel de viajes y que me influencia es el de Enrique, ¿no? Porque mis intereses a lo mejor pueden ir más alineados a los contenidos que hace él, ¿no? Y para mí un ejemplo claro y que a mí me influenciaste en su día mucho fue que tú dijiste, y tienes toda la razón, que siendo parte del colectivo LGTB que formamos parte, pues no tenía sentido ir a destinos donde estaba prohibido ser LGTB, ¿no? Pero claro, es una reflexión que, por ejemplo, yo nunca había hecho, ¿no? Y que él la transmitió y yo la cogí y ahora mismo lo hago. No voy a destinos donde, pues, ser parte del colectivo LGTB está mal visto o está prohibido, ¿no? Entonces creo que la audiencia decidimos ver qué tipo de contenidos para lo que queremos hacer. Claro, porque ahí, Enrique, está no solo el formato, sino también el mensaje. Lo cambias un poquito, ¿no? Sí. Porque tú tienes varias plataformas en las cuales compartes tu contenido. Es curioso porque en diferentes plataformas la reacción de las personas es muy diferente porque se ve que el patrón de consumo es muy distinto, ¿no? Como creador, yo creo que los creadores siempre acabamos hablando del apoyo que recibimos de la audiencia, pero también del odio que recibimos sobre todo de personas que no saben quiénes somos, no tienen contexto, entonces llegan a un vídeo y bueno, pues lo que les sale es comentar un insulto, decir, a mí cuando empecé me decían, este niñato rico que le estará a su padre pagando todo, y yo pensaba, joder, ojalá, ¿no? Pero bueno, pues después, hasta después de toda la clase de insultos homófobos que se pueda recibir, pero para mí un creador de contenido al final, o sea, hoy está aquí, mañana está aquí y pasado mañana quién sabe, ¿no? Y creo que lo que tenemos siempre es nuestra credibilidad. Y creo que el ser consciente, yo, pues mira, un ejemplo que cuento últimamente, que antes no me atrevía a contar, pero pues a mí hay un país de Oriente Medio que repetidas veces me ha ofrecido mucho dinero para ir ahí a hacer vídeos, ¿no? Pero son vídeos de viaje, no tienes que hablar de otras cosas, ¿no? Yo digo, ya, bueno, pero es que mi credibilidad está aquí, mi mensaje está aquí. El momento en el que la cifra que se pone encima de la mesa ya se acerca a las 6 cifras, más que a las 5, es cuando uno realmente, yo creo, demuestra ¿estos son valores o claro, es marketing? Esos son tus principios, ¿no? Y no eres como Groucho, que tenía otros si no te gustaba. Bueno, pero, o sea, quiero decir, yo creo que es válido hacer de todo. Y mi planteamiento de no sé
yo no quiero promocionar el turismo porque al final me ve mucha gente a mí, ¿no? Y además yo soy de la opinión de que el turismo tiene una capacidad de cambio en las sociedades limitada. Y el ejemplo que pongo siempre es Egipto y Marruecos llevan décadas siendo países hiperturísticos. Egipto, 17 años de cárcel para los hombres homosexuales. En el caso de las mujeres es diferente. Marruecos, 15 años de cárcel. No ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Entonces, sí que creo que para una persona LGTBI, ya que estamos hablando de este caso, ir a según qué destinos ayuda a abrir mentes y que otras personas vean que una pareja diferente, no tan normativa, hace su vida sin miedo. A mí me ha pasado, ¿no?, de crear contenido en países como Perú y que me escriban personas de Perú diciendo: siento que esto a la gente que vive aquí, que no está expuesta a personas diferentes, le ayuda a, bueno, pues quizás es solo una gota en un vaso, pero la gota número 500 habrá llenado el vaso y ya no llamará tanto la atención, ¿no? Yo creo que este camino que pueden tomar los contenidos online tiene capacidad transformadora per se, ¿no? Y hablábamos antes de que la generación Z no tiene un comportamiento aislado del resto de generaciones y que una persona de la generación Z puede tener de repente hoy en 2024, que los hay en España también, un discurso homófobo, reaccionario, etcétera, y una persona de la generación Z, de la misma generación, dirá: esta persona, no, o sea, yo no conecto con esta persona solo porque tenga la misma edad que yo, ¿no? Y siento que a veces hablamos de, cuando yo era más joven, los millennials teníamos la culpa de todo, no queríamos trabajar, y eso que habíamos empezado a trabajar en medio de crisis, ¿no? Ahora creo que se banaliza también. La generación Z es que solo quieren vivir bien. Coño, pues claro. Y yo, y ¿no? tú. Y claro. Pero no funcionan, las generaciones no funcionan de forma aislada. Y creo que todos vamos dejando cositas hacia atrás, ¿no? Y bueno. Está claro. Teba, tú que estábamos hablando también de plataformas, pero vamos a ver, TikTok es, yo creo que la estrella de, por lo menos popularmente, no sé si por más reciente o por tal, pero es la estrella de la generación Z, o por lo menos esa es la idea que tenemos nosotros en mente. Pero ¿por qué ha ocurrido esto? Bueno, Enrique antes nos daba una pista, decía: es que a mí sí tengo conexión con... ¿Cómo ayudáis a los creadores de contenido, sobre todo en viajes, para poder generar este contenido? Yo no sé si la estrella, lo que sí sé es que TikTok lo que está proporcionando es a muchas personas, muchos de la generación Z, pero a otros de muchas generaciones también, esa posibilidad de conectarse con personas de todo el mundo que no conocen, pero con las que comparten valores, intereses, pasiones, etcétera. Entonces, ese es un poco el éxito de TikTok, que no necesitas seguir a nadie, no necesitas... a TikTok no vienes a ver qué es lo que están haciendo tus amigos, tu familia, sino que es una ventana abierta al mundo. Creemos que se ha convertido, en el caso de los viajes precisamente, en un escaparate global de la cultura local. Al final, la gente quiere saber más acerca de la cultura de un lugar, su gastronomía, sus tradiciones, y tenemos creadores de contenido, porque el alma de TikTok son los creadores de contenido. Y nosotros muchas veces a las marcas lo que les decimos, como en el caso del Thyssen, es: los creadores, los usuarios y las marcas en TikTok se sientan a la mesa al mismo nivel. Es decir, que todos participan, la co-creación es muy importante en TikTok. Muchas veces un creador de contenido sube un contenido y no solamente el resto de la comunidad participa comentando, sino que se hacen esos remixes, esos dúos, es decir, todo el mundo participa dentro de esa creación. Entonces, una de las cosas que nosotros también intentamos fomentar mucho desde el equipo es la colaboración entre los creadores y las marcas. Muchas marcas nos dicen: pero ¿cómo doy el paso? ¿Cómo comunico en TikTok? No sé cómo hacerlo. Y lo que les decimos es: apoyaros en los creadores que ya han generado una comunidad a su alrededor, porque transmiten una serie de valores, una serie de conocimiento, y sobre todo lo que transmiten es autenticidad. Y eso es lo que las marcas tienen que ir buscando también a la hora de comunicar en TikTok. Y volviendo un poco al origen de tu pregunta, yo lo que creo que las nuevas generaciones demandan también es esa autenticidad. Las nuevas generaciones
ya no vale que les contemos cualquier cosa. La comunicación no puede ser unidireccional de yo vengo y te cuento esto y ahí te lo dejo y cojo y me voy. Las nuevas generaciones dicen, vale, tú me cuentas esto, pero yo te voy a responder. Y a lo que yo te responda, yo quiero que tú también me respondas. Esa comunicación se ha vuelto bidireccional y yo creo que es algo muy a poner en valor. Y por eso creo que TikTok está teniendo mucho éxito entre generaciones jóvenes, pero muy transgeneracional, porque todos queremos ser oídos. Todos queremos sentirnos parte de una comunidad, queremos expresar nuestra opinión y esto es lo que yo creo que TikTok ha puesto encima de la mesa. Yo creo que el caso de Albania que comentabas es un caso de éxito sin duda de turismo viralizado en las redes sociales a través de creadores de contenido. No, me gustaría saber si fue pagado o no, porque fue bastante orgánico, pero yo imagino que habría parte de pago dentro de la campaña, pero es que yo creo que el mercado del turismo no está viendo las oportunidades que ahora mismo ofrece TikTok, ¿no? Que, pues eso, tú no entras a TikTok a ver a tus amigos, entras a ver contenidos, ¿no? Entonces, el poder de viralización que tiene TikTok es sorprendente. Yo el otro día tenemos la oficina en plena Gran Vía, giro y veo una cola enorme en un sitio de ramen que llevo viendo ese ramen 5 años. Sí. Y yo digo, ¿y esta cola? De repente, y pregunto al grupo de la agencia, oye, ¿qué ha pasado con el sitio de ramen debajo? Y dice que se ha viralizado un creador en TikTok del sitio de ramen. Y yo lo pienso y digo, ostras, que hay tantas oportunidades de que estas cosas le pasan a un hotel, le pasan a un destino, como le pasó a Albania, que de repente nadie se planteaba ir a Albania hace 3 años. Y el año pasado todo el mundo estábamos en Albania de vacaciones. Como tampoco es para tanto, la pero verdad. Además todo el mundo, no, pero tienes razón, todo el mundo, porque además, yendo un poco a lo de transgeneracional, no solo los jóvenes buscan un sitio, voy a decir, no tiene por qué ser barato, tiene que ser rico, tiene que ser atractivo, tiene que darte algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo mejor todo el que busca eso y le inspira, pues los vídeos que podáis poner, cualquiera de nosotros, al final todos influimos, unos así y otros así, pero bueno, entonces, caramba, pues eso es muy interesante y lo del ramen es un ejemplo. Lo bueno es que tampoco depende tanto de los seguidores que tengas. No, o sea, correcto. Yo tengo 7.000 seguidores en TikTok, por ejemplo, que es poquito para la plataforma, ¿no? Pero tampoco la uso a nivel creador, pero de repente cuando llevaba 15 días en la plataforma se me viralizó un vídeo en el McDonald's de 1 millón de views. ¿Ves? Fíjate. Sí, la cuestión está en conseguir esa interacción. El superpoder de TikTok es esa interacción. No necesitas que la gente te siga y tienes esos 1.000 millones de usuarios potenciales que si ese contenido tiene interés y empieza a generar esas interacciones, pues cada vez más aparecerá en ese para ti a usuarios que no necesariamente te conocen. Total. Claro. Oye, me gustaría profundizar, perdón, sí. No, te iba a decir que a nivel de contenido, tanto profesional como amateur, como pueda ser el de Sergio, creo que el confinamiento a nivel mundial supuso un antes y un después. Antes del confinamiento era todo, mira qué bonita mi vida, mira qué hotelazo, mira qué... Y a partir de ese momento en el que todo el mundo estaba en su casa, todo el mundo se convirtió un poco en creador de contenido o en hiperconsumidor, o en ambas a la vez, de repente nos dimos cuenta del poder de la naturalidad que antes estábamos obviando, ¿no? Y de repente todos nos fiamos más de alguien que claramente te está contando una cosa que ha vivido, en vez de alguien que está hiperproduciendo una historia para que tú te la creas. Bueno, hay estudios que demuestran que al final tú como consumidor te fías mucho más de un contenido de internet que de un amigo. Sí. O sea, yo siempre cuento lo mismo. Cuando voy a Burgos, lo primero que hago es o buscar contenidos en redes sociales de restaurantes de Burgos o mirar en TripAdvisor cuáles son los 4 restaurantes más importantes. Seguramente tendré amigos en Burgos que me podrán recomendar, pero mi funcionamiento como consumidor es buscar antes en las plataformas que preguntarle las recomendaciones personales. Evidentemente la recomendación está clara, ¿no? Y para eso lo utilizamos. Pero yendo un poco al tema de la autenticidad, que estamos un ratito hablando con él y intentando profundizar un poquito más en ello, hay un tema que ya ha salido y que me gustaría comentar un poquito. El tema de la responsabilidad medioambiental, la responsabilidad de sostenibilidad. Los millennials se descubrió un poquito que había mucho ecopostureo, que llamamos, ¿no? Es decir, que decían, bueno, yo es que me voy a ir a un hotel porque es ecosostenible y no sé qué, pero luego llegaban y decían, pero vamos a ver, se quejaban porque no había presión de agua. Decían, es que no hay suficiente presión de agua, es que me habéis quitado la bañera, pero vamos a ver, somos ecosostenibles y no puede ser tenerlo todo, ¿no? Entonces, en la época de hace 10 años, cuando los millennials estaban un poquito más así, había ese tema de un poquito que llamo yo de ecopostureo. ¿La generación Z ha mejorado en ese sentido?
No, yo creo que ahora se ha transmitido, se ha pasado el postureo a las marcas, las grandes empresas. Igual yo soy como una excepción, porque yo desde que tengo 4 años me cuenta mi familia que yo iba a comprar un spray, y en la época era el tema de la capa de ozono y tal, pero siempre era... Y este tema, fíjate, cuando yo empecé a hacer contenido, las marcas no me llamaban porque yo hablaba demasiado de sostenibilidad y hablaba demasiado de diversidad. Ahora las dos cosas están como de moda y se hace marketing con ellas, ¿no? Yo creo que esto ya es una decisión personal de nosotros como consumidores. Si nos comemos el mensaje, de repente el Banco Santander, el Día de la Tierra, habla de sostenibilidad, perdón si de repente aquí, y el resto del año está invirtiendo en combustibles fósiles y en etcétera, ¿no? Yo creo que este postureo que tú dices que han tenido los millennials, simplemente creo que de repente se empezó a poner de moda cuando los millennials eran los que estaban más en el foco, ¿no? Pero esto yo le comentaba antes de que empezásemos. Hay grandes empresas de pues Booking.com, ¿no? Que hace grandes estudios sobre lo que opinan las personas que van a viajar sobre los hoteles sostenibles. ¿Pagarías más por un hotel sostenible? La gran mayoría decimos que sí, pero es que eso es una encuesta. El momento en el que nosotros tenemos que poner el dinero, ya te digo yo que por muy concienciado que estés es difícil, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad maravillosa para que los hoteles, en este caso, o las aerolíneas o los destinos, ofrezcan no solo la etiquetita de soy más sostenible, sino que lo puedas ver, ¿no? Aquí somos más sostenibles por esto, por esto y por esto, y además las personas que trabajan aquí son de la comunidad, y además, o sea, yo qué sé, hablamos mucho, cuando hablamos de turismo y sostenibilidad siempre sale el tema de la aviación. Bueno, la aviación es responsable del 4% de las emisiones de CO2 a nivel global. La ganadería, según estudios, es entre el 35 y el 51%. Y aún así los hoteles que se dicen más sostenibles sirven, es todo carne, todo pescado, y cuando no son buffets, ¿no? En los que el 70-80% de la comida se acaba tirando. Yo creo que es la asignatura pendiente del turismo, y yo creo que el turismo responsable va por ahí, y que o la industria turística se reinventa ya de aquí a 5 o 6 años, o creo que le va a pasar un poco como le pasó a los taxis con las plataformas, como le pasó a algunos hoteles con Airbnb y tal. Yo creo que de verdad estamos subestimando muchísimo la situación histórica en la que estamos viviendo, y que hay quien se sube a ese carro de la sostenibilidad claramente por un tema de marketing, pero que es un tema que tiene las patas muy cortas, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos tan expuestos a redes sociales, te puede venir cualquiera y desmontarte una teoría que ha costado millones en un departamento de marketing. Mi opinión personal. Sí, yo creo que hay cosas que se pueden hacer los hoteles, que al final es como cuando tú llegas a un hotel y te ponen un cartel de mira, no te cambiamos las toallas hasta que tú no nos lo pidas. A mí como consumidor me parece estupendo. Y luego lo peor es que te las cambian igualmente. Ya, total. Tiene el cartel, pero te las cambian. Sí, pero que me refiero que ese tipo de gestos, yo creo, y ese tipo de acciones que sí que se pueden materializar, y que tú como consumidor eres quien tienes el poder de decisión, es lo que yo creo que hacen cosas importantes con los gestos de los hoteles. Pero no creo que sea un tema de que el consumidor realmente busque un hotel más sostenible. Creo que el consumidor sí que aprecia cuando estás en el hotel que la propia empresa haga cosas por la sostenibilidad, ¿no? Pero no creo que sea un tema de decisión realmente el que un hotel sea más sostenible o no. Pero vamos, tampoco tengo datos para... Es un poco sensación. Yo quería poner un poquito más el foco en los usuarios que en las marcas, porque las marcas, creo yo, que al final hacen un poco lo que les demandan los usuarios, porque no tenemos de otra. Es decir, en general las marcas tienen que ir, aunque vayan un poquito más tarde, pero tenemos que ir moviéndonos en la dirección en la que la comunidad se dirige. Yo creo que no hay muchas más vueltas. Mi enfoque era un poquito más si esos usuarios hacían ese ecopostureo, en el sentido de decir, mira, qué bien, yo me voy a ir a este hotel porque es ecosostenible, pero luego llegaban y se quejaban, claro, porque el director del hotel me decía, es que llegan aquí, me dicen que son eco no sé qué, me ponen, y luego llegan y me bajan a recepción y me dicen que no tienen presión de agua, que no tienen no sé qué. Eso es a la parte, si era posible determinar si los usuarios más jóvenes seguían teniendo ese ecopostureo que decía yo que tenía la generación millennial, que en realidad no sé si es la generación millennial o un determinado comportamiento de determinada gente, que oye, que hay gente buena de toda la edad y hay gente mala de todas las edades, ¿no? A vosotras dos, que os tengo ahí un poco, ¿qué os parecen estos temas? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que hay más concienciación. Yo creo que sí, es que es inevitable, es que si no se va todo al garete, o sea que es que no queda otra. La institución, bueno, pues ya lleva mucho tiempo el Museo Thyssen poniéndose al día en estas cuestiones con diversas medidas y luego es verdad que ya, como comentaba al principio, el arte da para hablar prácticamente de todo y entonces sí que tenemos muchos recorridos, tenemos socios como Javier Santolaya, que ha hecho un recorrido de sostenibilidad. La semana pasada María Blasco, la directora del CINIO, hizo también un directo sobre sostenibilidad con un bodegón de la exposición Maestras, que aprovecho para recordaros que termina ya y es fantástica, hay que ir a verla. Pues sí. O sea, que es que con el arte tenemos excusa para hablar de las cosas que importan y desde luego los jóvenes yo creo que están concienciados porque no queda otra, ¿no? Sí, nosotros lo medimos un poco en base al interés que puede tener este tipo de contenido. No sabría decir si es postureo o no, no me puedo meter. Yo lo que sí os puedo decir es que, por ejemplo, el contenido que incluye estos hashtags, estas tendencias, viaje sostenible, es una de las tendencias dentro del contenido de viajes que más se disfruta, que más visualizaciones tiene. Entonces, el interés está ahí. Y yo creo que ya esto al final es una decisión propia de cómo cada uno luego efectivamente actuamos. Pero yo creo que sostenibilidad además es un interés o una temática que nosotros vemos transversal no solo en la industria turística, sino en general. No sé si más en las generaciones más jóvenes o menos, pero yo creo que como concepto general, o por lo menos dentro de TikTok, por supuesto en los viajes sostenibles, turismo sostenible es uno de los conceptos que más interesa. Tú, Enrique, lo estás viendo en tus vídeos, esos vídeos que hablan más específicamente sobre viajes sostenibles, ya no tanto viajes sostenibles per se, sino cómo realizar pequeñas acciones. Exactamente. Porque ya no es tanto el concepto de viaje sostenible, sino qué puedo hacer yo como individuo con esas pequeñas acciones de veo una botella de plástico en el mar, me la llevo para tirarla a la basura, es decir, y ese contenido, desde luego en TikTok, tiene mucho interés. Y luego, bueno, pues tenemos la suerte de tener grandes creadores que nos dan esos pequeños consejos en los que cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena para que, como dice Botoa, bueno, pues esto no se vaya todo al garete. Pero además yo creo que la sostenibilidad es una oportunidad, por ejemplo, en el caso del turismo, para hacer turismo comunitario, es una cosa ya como más aspiracional incluso, ¿no? Puedes viajar y llevarte una buena experiencia, pero además dejar algo positivo, ¿no? El turismo destructivo lo conocemos todos, en Barcelona, en Venecia, en lugares que de repente se hipermasifican y desplazan a las personas que viven ahí. Pero cuando, pues también en el caso de Perú, ¿no? Tú vas a Perú y vas a querer ver el Machu Picchu, seguro, y vas a querer hacer, pero de repente hay experiencias que tienen un factor de sostenibilidad y que se han ignorado durante muchísimo tiempo y la haces tú y a lo mejor te cruzas con otra persona que la hace, ¿no? Y esa creo que es también una de las grandes, de los grandes éxitos en las plataformas de contenido. De repente es esta joyita que nadie conoce. Ya que estás, ve y la haces. Que tú ¿no? además utilizas mucho en tu... Claro, red. claro, pero que tú decías, bueno, es que de repente pues hay menos presión. Yo creo que no tiene por qué convertirse en una cosa de tienes que aceptar que va a ser peor. En algunos casos necesita un cambio de comportamiento, pero que creo que de verdad es una oportunidad y que también este contenido, como más ecopositivo, le va bien porque la gente también necesita, todo el rato pues, estamos bombardeados de lo mal que van las cosas y poco hablamos de ello, pero también se están haciendo cosas en el sentido contrario. Positivas. ¿No? Bueno, me vais a disculpar, yo me quedaría a vivir aquí, sinceramente, estoy pasando muchísimo gusto escuchándoos, espero que como todos vosotros, pero como tenemos que acabar en algún momento y además creo que luego hay el cóctel del ITH, os voy a pedir que me hagáis un pequeño titular, una frase corta, por favor, que intentemos sacar alguna conclusión, alguna idea de esta mesa. Pues en mi caso, la cultura es joven. La cultura es joven. Muy bien. Enrique. Bueno, yo diría que pensamos que los jóvenes, los más jóvenes, ahora solo usan Internet, pero es una cosa absolutamente transversal. Y yo creo que todos podemos conectar con historias de un creador de 75 años, como los hay también, de repente mayorcísima, ¿no? A un niño de 16 que tiene algo que contar. Y en el caso de los viajes, a mí me parece que
como decía, la industria se tiene que transformar y creo que la oportunidad de transformación de la industria es a través de las redes sociales. Sergio. Yo creo que el turismo tiene que valorar mucho más allá la influencia, ¿no? O sea, los datos de consumo están claros, el digital manda, las redes sociales mandan y los creadores de contenido mandan. Entonces no tiene sentido que los presupuestos de publicidad estén aún en su mayor parte en los medios tradicionales cuando el consumo está en ese tipo de creadores y en ese tipo de tal. Así que yo invito a la industria a mayor inversión porque está claro que cuando más inviertes, más recibes. Y es una industria donde se ve claro que inversión, el ROI está claro. ¿Qué va? Yo diría que, bueno, pues que TikTok está reuniendo a las comunidades viajeras a través de pasiones comunes y de manera transgeneracional. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer escucharos. Por favor, un aplauso. Gracias al ITH, gracias a Marla por invitarnos a estar aquí. Y yo solamente tenía un montón de conclusiones, pero sinceramente creo que la conclusión que yo he sacado hoy aquí, hablando con 4 expertos, es que todos podemos ser generación Z. O X o Y o la que queramos. Disfrutemos con los contenidos, disfrutemos con las redes sociales y disfrutemos con la comunicación. Muchísimas gracias.